Muy buenos días, querido profesor Misel Guapaya y compañeros. En esta oportunidad, con mi grupo de religión, vamos a exponer sobre la historia del pueblo de Israel. Mi grupo está conformado por los siguientes compañeros: Matt Bustamante, Leonardo Gamboa, Gabriel Cutipa, Julio Lagos, Carlos Livia y el que les habla, Emir Fernández. Empezaré hablando sobre la revelación progresiva del pueblo Israel. La revelación progresiva, como su propio nombre dice, consiste en que Dios fue revelando de a poco todo lo que el hombre necesitaba para su salvación. Bueno, en esos tiempos el hombre no era independiente, no tenía fe, no tenía valores y no amaba a los demás. Pero Dios mandó a su Hijo Jesús, donde Jesús se revelaba a él mismo y enseñó a los hombres a tener fe, a amar a los demás y a tener valores. Esta revelación le empezó con Adán y Eva, con Noé, que fue un gran hombre, y Dios le mandó a construir un arca, con Abraham, quien fue el primer patriarca, con Moisés, que fue el liberador del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, y así sucesivamente hasta la venida de Jesús, que es cuando ocurre la plenitud de la revelación. Es decir, con Jesús se realizó lo más importante de la revelación. Bueno, a continuación les hablaré sobre la primera etapa, los patriarcas. Abraham y Isaac fueron los primeros patriarcas. Abraham tenía muchísima fe en Dios. Un día, Dios se le apareció a Abraham y le dijo: Abraham, vas a tener un hijo. Entonces Abraham y su esposa Sara quedaron muy sorprendidos, ya que los dos eran personas de mayor edad. Sara tendría 90 años y Abraham 100 años. Aquí observamos a Sara, que fue la esposa de Abraham y era una mujer bellísima. Cuando nació el niño, le nombraron Isaac, ya que Sara se reía mucho. Y por esas razones le pusieron Isaac, que significa el río. Cuando Isaac ya era un niño, Dios se le apareció nuevamente a Abraham y le dijo: Abraham, ¿aún tienes fe en mí? Y Abraham le contestó: sí, Señor. Y Dios le dijo: quiero que sacrifiques a tu hijo Isaac. Y Abraham dijo: ¿en vez de un cordero? Sí. Y Dios le dijo: sí, en vez de un cordero. Abraham estaba muy triste por lo que Dios le había dicho, pero aún así le hizo caso. En esos tiempos, sacrificar un cordero era en honor a Dios, pero Dios quiso poner en prueba a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac en vez de un cordero. Abraham e Isaac se dirigieron al monte Sinaí, donde Dios le dijo a Abraham que vaya ahí para que mate a su hijo. A lo alto de la montaña había un altar, donde puso Abraham a Isaac ahí, lo ató, y cuando ya estaba a punto de matarlo, se le apareció un ángel y le dijo: Abraham, no le hagas daño a tu hijo Isaac, déjalo. Dios te puso a prueba si aún tienes fe en él. Y mira, ahí hay un corderito. Entonces Abraham estaba muy feliz, lo desató a Isaac y lo abrazó. Y Abraham puso a ese lugar: Dios proveerá. Bueno, Dios, contando con la fe de Abraham y de sus descendientes, formó un pueblo, Israel, con el que estableció una alianza. Poco a poco les fue enseñando quién era él
y otras verdades como la creación del mundo o la existencia de una vida eterna. También los instruyó sobre el modo de rezar y darle culto y sobre los principios básicos del comportamiento humano en la familia y en la sociedad. Muchas gracias por su atención. A continuación, les daré pase a mi compañero Gabriel Utipa. Soy Gabriel Utipa Reyes y ahora les hablaré sobre el Éxodo. El Éxodo es el segundo libro de la Biblia en el Antiguo Testamento, que narra sobre la esclavitud de los hebreos en el Antiguo Egipto y su liberación a través de Moisés. La duración de este hecho fue de 40 años, desde el día en que se liberó al pueblo hebreo de Egipto, hasta su llegada a la tierra prometida. Pero, ¿quién es Moisés? Fue un personaje muy importante en la etapa del Éxodo. Moisés nació en Gosén, región del antiguo Egipto. Los judíos residentes en Egipto se hallaban esclavizados por el faraón, poco antes del nacimiento de Moisés. El faraón había ordenado dar muerte a todos los varones hebreos recién nacidos. Para salvar a su hijo, su madre le colocó en una canasta que echó al río Nilo. Fue rescatado por la hija del faraón, que crió al niño como si fuera suyo. Moisés, de adulto, mató a un egipcio que a su vez había asesinado a un hebreo, por lo que tuvo que huir de Egipto. En el exilio, Moisés fue pastor toda su vida. A los 80 años, Dios se le apareció en una zarza ardiente. Le ordenó volver a Egipto y salvar a su pueblo de la esclavitud. Una vez hecho esto, debía guiarlos hacia la tierra de Canaán, donde debían instalarse de forma permanente. Para ayudarle en el proyecto, Dios otorgó a Moisés el poder de realizar milagros. Moisés se presentó ante el faraón junto con su hermano Aarón, pero a pesar de los milagros realizados, azotando a los egipcios con una serie de plagas, el faraón se negó a liberar al pueblo hebreo. Al final, aceptó que Moisés condujera a los hebreos fuera de Egipto, camino de Canaán. Al aproximarse al Mar Rojo, un ejército egipcio enviado por el faraón se les aproximó. Moisés extendió su brazo, dividiendo el mar y formando murallas de agua a derecha e izquierda. Los hebreos cruzaron el tramo, pero cuando los egipcios intentaron seguirles, las murallas de agua cayeron sobre ellos y los ahogaron. El relato de esta acción divina es la que da a su nombre a todo el libro, ya que Éxodo significa salida. Después, al llegar al pie del monte Sinaí, Moisés subió a la cima para hablar con Dios. Estuvo con él por 40 días y 40 noches, y recibió 2 tablas de piedra, en las que estaban escritos los 10 mandamientos. Dios establece su alianza con los israelitas y promulga su ley por medio de Moisés. En virtud de esta alianza, Israel pasa a convertirse en una nación santa, es decir, totalmente consagrada a Dios. El libro del Éxodo ocupa un lugar importante entre los 2 libros de la Biblia y ha sido llamado con razón
El Evangelio del Antiguo Testamento. Gracias. Buenos días, compañeros en general y profesor. Yo soy el alumno Julio César Lagos Pérez del primero B secundaria. Y hoy día le voy a hablar sobre la tercera etapa del juez. Empecemos. Primero, con Saúl, que está situado en la tercera etapa del jueces en el año 1030 a.C. Y bueno, en ese tiempo Jehová les había dado jueces a los israelitas para guiarlos, pero ellos querían un rey, por eso eligieron a Samuel. Todas las demás naciones tienen reyes, nosotros también queremos uno. A Samuel le pareció que eso no estaba bien, entonces le oró Jehová, y él le respondió: el pueblo no te está rechazando a ti, me está rechazando a mí. Diles que pueden tener un rey, pero ese rey les va a pedir muchas cosas. De todos modos, la gente decía: no importa, queremos un rey. Entonces Jehová le dijo a Samuel que, que un hombre llamado Saúl sería el primer rey. Cuando Saúl visitó a Samuel en Rama, Samuel lo ungió, o sea, le derramó aceite sobre la cabeza para mostrar que sería el nuevo rey. Luego, Samuel reunió a los israelitas para presentarles a su nuevo rey, pero no encontró a Saúl por ningún lado. ¿Sabes por qué? Porque estaba escondido entre un montón de equipaje. Cuando por fin lo encontraron, lo sacaron de allí y lo pusieron de pie en medio del pueblo. Era muy alto que todos los demás y era muy guapo. Samuel dijo: miren a quién ha escogido Jehová. La gente gritó: ¡Viva rey! Al principio el rey Saúl le hacía caso a Samuel y obedecía a Jehová, pero luego cambió. Y una vez Samuel le dijo a Saúl que lo esperara para ofrecer sacrificios. El rey no tenía permiso para ofrecer sacrificios, pero Samuel tardó en llegar, así que Saúl los ofreció él solo. ¿Qué hizo Samuel? Le dijo: tenías que obedecer a Jehová y no lo hiciste. ¿Aprendería Saúl que tenía que obedecer siempre a Jehová? Después Saúl fue a pelear contra los amalequitas y Samuel le dijo que no dejara ningún vivo. Pero Saúl decidió no matar al rey Agag. Entonces Jehová le dijo a Samuel: Saúl me ha dejado, ya no me obedece. Samuel se puso muy triste, así que le dijo a Saúl: Jehová va a elegir otro rey porque tú ya no lo obedeces. Cuando Samuel dio vuelta para irse, Saúl lo agarró por el borde de su túnica y lo rompió. Samuel le dijo a Saúl: así te va a hacer y te va a arrancar el reino. Eso significa que Jehová le iba a dar el reino a otra persona que sí lo amara y lo obedeciera. Bueno, eso fue por todo por mi parte. Muchas gracias. Pasado un tiempo, Israel quiso tener un rey que lo gobernara, como tenían los otros pueblos. Dios aceptó su petición. Samuel, un profeta de Dios, ungió la cabeza de Saúl con aceite, como señal de la elección de Dios para ser rey de su pueblo. Saúl fue un gran guerrero, pero su corazón se apartó poco a poco de Dios. Entonces Samuel ungió al joven David para que lo sucediera. Este se puso al servicio de Saúl y se hizo famoso al vencer a Goliat, un terrible guerrero enemigo. Cuando Saúl murió, coronaron a David como el rey de Israel. El rey David convirtió a Israel en una nación importante, estableció la capital en Jerusalén y mandó a trasladar allí el arca de la alianza. Dios le hizo la promesa de que su descendencia reinaría siempre en Israel y de que su reino sería eterno. Sucedió a David su hijo Salomón, famoso por su sabiduría.
construyó un gran templo en Jerusalén para guardar el arca y ofrecer sacrificios a Dios. Era el lugar más sagrado de Israel, signo de la presencia de Dios entre su pueblo. Gracias. Buenas tardes, profesor. A mí me tocó el tema del destierro de Babilonia. Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruyó Jerusalén, destruyó sus templos. El rey y la mayoría de pobladores fueron desterrados de Babilonia en Mesopotamia. La desgracia era total. Los israelitas se quedaban sin tierras, sin libertad, los trataban como animales, eran como tratarlos como en Egipto, eran esclavos. Hasta que el profeta Ezequiel los animó a que reflexionen sobre su historia, de que Dios los había elegido y lo que había hecho por ustedes. También dijo que con la mano fuerte de Dios los había sacado de la esclavitud y ellos simplemente corrompen su alianza alabando a otros dioses, que es la idolatría, que es alabar a otros dioses que no sea Dios mismo. Entonces ese fue un pecado después que Moisés bajó agarrando los 10 mandamientos y bajando del monte Sinai. Entonces pasaron 50 años hasta que el rey Ciro, rey de los persas, conquistó Babilonia y vio a los israelitas sufriendo. Entonces lo dejó, los liberó, y cuando los israelitas fueron liberados, de repente en una salieron de Babilonia y se fueron de frente al monte de Sinai a renovar su alianza con Dios. Mi nombre es Leonardo Gamboa y mi tema es la sexta etapa del judaísmo. Introducción. Ahora los israelitas, o sea, judíos, llevaban una vida más pura y religiosa. La mayoría vivían según la ley del Señor y le rendía culto en el templo. La resistencia. Los persas fueron vencidos por el ejército de Alejandro Magno. Aparece Antíoco. Él quiso imponer sus culturas y dioses, obligando a los judíos a desobedecer los mandatos de Dios. Judas Macabeo y sus hermanos lucharon contra el ejército que impedía la libertad de los judíos y estos restauraron el culto del templo. Esperando al Mesías. El ejército romano llegó a Palestina y la convirtieron en una provincia de gran imperio. Herodes fue nombrado rey, el cual reconstruyó y engrandeció el templo de Jerusalén, ganándose el favor de los judíos. Los profetas hablaban de la llegada del Mesías. Nacimiento de Jesús en Belén, y Juan Bautista anuncia su llegada y llama a todos a la conversión. El arco de Tito, situado en Roma, construido después de la muerte del emperador, representa y conmemora la represión de la revuelta de los judíos en el 67. Gracias. Ahora la respuesta del hombre a Dios. La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios, en todo lo que Él nos ha dicho y revelado, y que la Santa Iglesia nos propone porque Él es la verdad misma. Pero por la fe el hombre se entrega enteramente y libremente a Dios. Por ejemplo, aquí vemos una imagen donde se dice que es un salto de fe. Y aquí el Señor dice que tengo fe, Señor. Y ahora aquí el hombre se está entregando enteramente y libremente a Dios. Por ejemplo, aquí el hombre se está entregando y Jesús, que Dios en carne, lo está abrazando y le está recibiendo en el paraíso y en el cielo. Muchas gracias y gracias por su atención. Chao. Para culminar nuestra participación, solo le dejaré unas palabras finales. Como hemos escuchado a lo largo de nuestra exposición, Dios quiso manifestar su amor
hacia la humanidad mediante una revelación, pero no ha sido completa en un primer momento. Dios, como un padre, fue educando poco a poco a su pueblo. Dios, como ya señalamos, se fue revelando a través de obras y palabras íntimamente relacionadas entre sí. Acontecimientos como la llamada de los patriarcas, la salida de Egipto, la conquista de la tierra, el exilio en Babilonia, iban revelando a un Dios ligado a nuestra historia, a un Dios que tomaba partido por el débil, que se mantenía fiel a sus promesas, que castigaba las fallas a la alianza y también ofrecía su perdón. Por último, la llegada de nuestro Señor Jesús vino a llevar a plenitud y perfección la revelación iniciada en el Antiguo Testamento. Por eso, con Juan Bautista, último profeta del Antiguo Testamento y precursor de Jesús, termina esa etapa, es decir, el tiempo de la preparación. Muchas gracias por su gentil atención.